Encíclica de San Pío X sobre los errores de Lesilón y la democracia. Esta encíclica es del 23 de septiembre de 1910 y dice así: nuestro cargo apostólico nos impone la obligación de velar por la pureza de la fe y la integridad de la disciplina católica y de preservar a los fieles de los peligros del error y del mal, mayormente cuando el error y el mal se presentan con un lenguaje atrayente que, cubriendo la vaguedad de las ideas y el equívoco de las expresiones, con el ardor del sentimiento y la sonoridad de las palabras, puede inflamar los corazones en el amor de causas seductoras, pero funestas. Tales fueron, no hace mucho, las doctrinas de los pseudofilósofos del siglo XVIII, las de la Revolución Francesa y del liberalismo, tantas veces condenadas. Tales son aún hoy las teorías de Lesilón, se escribe Lesillón, las cuales, no obstante apariencias brillantes y generosas, carecen con harta frecuencia de claridad, de lógica y de verdad, y, por esta parte, no son propias, ciertamente, del espíritu católico y francés. Juramento antimodernista, numeral 4. En cuarto lugar, recibo sinceramente la doctrina de la fe que los padres nos han transmitido desde los apóstoles, siempre con el mismo sentido y la misma interpretación. Por eso rechazo absolutamente la suposición herética de la evolución de los dogmas, según la cual estos dogmas cambiarían de sentido para recibir uno diferente del que les ha dado la Iglesia en un principio. Igualmente, repruebo todo error que consista en sustituir el depósito divino confiado a la esposa de Cristo y a su vigilante custodia por una ficción filosófica o una creación de la conciencia humana, la cual, formada poco a poco por el esfuerzo de los hombres, sería susceptible en el futuro de un progreso indefinido. Y es que uno de los errores denunciados por la Congregación para la Doctrina de la Fe respecto a la interpretación del concilio dice que las fórmulas dogmáticas están sometidas a una evolución histórica hasta el punto que el sentido objetivo de las mismas sufre un cambio. Siguiendo esta línea de pensamiento de este concilio, hay teólogos que se han apartado definitivamente de la fe católica. El ejemplo más patente se ve en el teólogo suizo Hans Kung, quien fue nombrado oficialmente por el Papa Juan XXIII como perito del Concilio Vaticano II. Comenzó una deriva hereje que lo llevó a rechazar los dogmas de fe como la constitución divina de la Iglesia. Condenadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe, se le prohibió enseñar como teólogo católico. Su herejía defiende, entre otras cosas, el aborto, el matrimonio entre homosexuales y el sacerdocio femenino. Estos autodenominados progresistas o modernistas, escogen estos nombres tan bonitos para autodefinirse, han puesto en duda el carácter infalible de la Biblia en cuanto a lo doctrinal y la veracidad histórica de los relatos evangélicos. Un ejemplo reciente lo tenemos en el sacerdote español José Antonio Pagola. En su libro Jesús, aproximación histórica de 2007, niega que Jesús quisiera fundar una iglesia. Niega el carácter histórico de las enseñanzas evangélicas e incluso niega la resurrección de Cristo, afirmando que ocurrió solo en el corazón de los discípulos.
Asimismo, la Congregación para la Doctrina de la Fe, en su carta a las conferencias episcopales sobre los abusos de interpretación de los decretos del concilio, se da en el campo del ecumenismo, donde dice que, abro comillas, se lamenta que algunos interpreten a su modo el decreto conciliar y se empeñen en una acción ecuménica que, opuesta a la verdad de la fe y a la unidad de la Iglesia, favorece un peligroso irenismo e indiferentismo que es completamente ajeno a la mente del concilio y a la religión católica. A raíz de estos errores, se ha llegado a entender que las distintas religiones o sectas, cristianas o no cristianas, son caminos alternativos de salvación, cuando sabemos que no hay salvación fuera de la Iglesia católica. Prometo que he de sostener todos estos artículos fiel, entera y sinceramente, y que he de guardarlos inviolados, sin desviarme de ellos en la enseñanza o en ninguna otra manera de escrito o de palabra. Esto prometo, esto juro, así me ayude Dios y estos santos evangelios.